Yo voy a compartirles ahora el Power para que demos inicio. Me gustaría antes de empezar que me comenten que los que estuvieron, claro, porque no estuvieron todos en la clase del sábado, qué les pareció, qué pudieron sacar, digamos, de esta jornada de extensión, si les queda alguna duda o qué les pudo aclarar. ¿Profe? ¿Sí? Fue básicamente, al menos yo lo entendí así, como un reforzamiento de todo lo que ya veníamos viendo. O sea, no se tocaron prácticamente conceptos que fuesen distintos a los que ya habíamos tratado acá en clase, como por ejemplo la noción de lo que significa el psicodiagnóstico, un poco también de la evaluación psicológica. Lo que sí, lo que más me llamó la atención fue cuando comenzó a hacer esta caracterización de lo que son las técnicas, así como por ejemplo la entrevista psicológica, la importancia que tiene a pesar de ser algo bastante simple en relación con otras técnicas, la caracterización del test de Bender, de la persona bajo la lluvia, del HTP. Así que me sirvió mucho para poder terminar por entender algunas cuestiones de la materia. Bien, buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya estado ese día? Profe. Sí. Por ahí también hablaba de cómo era el proceso psicodiagnóstico en lo que es el ámbito laboral, cómo era el contexto. Por ejemplo, hablaba de que el psicólogo tenía que hacer un abordaje pluralista, también considerando que tiene que, por ejemplo, diseñar e implementar evaluaciones psicolaborales que sean acordes a la demanda, o sea, puede ser selección, reubicación de personal, evaluación de potencial. ¿Y qué opinión les merece, digamos, cómo abordó algunas cuestiones respecto, porque es un tema que supuestamente ya lo vimos, cuestiones de la multiculturalidad y del posicionamiento de TIC y EMIC? ¿Profe? ¿Sí? Después lo que me acuerdo de la clase de ese día que, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hablabas acerca de que ella en el lugar donde trabaja tenía personas de la comunidad Wichi, ¿puede ser? Sí. Y como que lo relacionaba con los conceptos de, bueno, de EMI y ETIC y que hay que tener en cuenta la multicultura. O sea, hay que tener en cuenta la cultura de los...
de esas comunidades. De esas comunidades, sí. Hola, profe. Hola. Yo estaba recordando de que no solamente se habló en el ámbito laboral, sino que también se dieron ejemplos de cómo se trabaja en el hospital, en la clínica, y todo eso relacionado, tratando de englobar todos los aspectos de lo que vamos viendo hasta ahora en la materia también, bueno, de lo EMIC, ETIC también, y fue muy completo en ese sentido, y estuvo bastante dinámico, estuvo bueno. Bien, buenísimo que Profe, Sí, un aspecto a mí que también me pareció importante que lo resaltó usted y la otra profe también, es con respecto a esta posición EMI-ETIC y el pluralismo, el poder ir más allá de la teoría, de lo que son a veces la estandarización de las técnicas, porque como bien explicó la profesora, a veces no hay una adecuación de los instrumentos y depende mucho entonces del juicio clínico del psicodiagnosticador cuando está trabajando, como ella decía, con personas, por ejemplo, que terminaron solamente el primario, no tienen una formación ni siquiera del secundario. Eso me quedó a mí como que un poco más, es lo que pude retomar, digamos, de lo que vieron. Si bien la teoría es importante, también es importante a veces poder ir más allá de la teoría y pensar un poco más desde la práctica, ¿no? Una práctica sí, la idea era esa. situada. Perfecto. La idea era esa, ¿no? Poder como corrernos un poco de lo que vendría a ser el manual teórico y más allá de la teoría, del ETIC, del EMIC, de la multiculturalidad, que ustedes puedan verlo un poco más de cerca, porque cuando estén en las prácticas les va a tocar. Si bien algunos términos no fueron los correctos, por ejemplo, esta cuestión de hablar de aborígenes, de normalidad, de anormalidad, por eso yo creo que en su momento les recalqué que me parece que se hacía referencia no a una cuestión de normalidad, sino una cuestión de culturalidad en cuanto a criterios estandarizados, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos ciertos criterios estandarizados siguiendo obviamente las culturas predominantes. Entonces, en ese punto, pararnos desde otro lugar y tener mucho cuidado con los términos que utilizamos, ¿no? Comunidades originarias, comunidad wichí, normalidad y anormalidad es como muy complejo. Me parece que son términos que de hecho ya no se deberían como usar en evaluación y diagnóstico, ¿no? Pero bueno, el 10 de mayo es la próxima actividad de extensión que la vamos a tener con la profe Vale Mercado y va a ser en conjunto con los residentes. O sea, ellos también van a estar de espectadores, así que como saben hay un cupo de 130, apenas larguemos el link se los voy a mandar, así ustedes tienen como la prioridad. Bien, hoy vamos a hacer una introducción a entrevistas, si bien digamos es una unidad que tiene bastante material, es una unidad que está bastante buena y hemos tratado de darla lo más completo posible y de buscar distintos autores. Ahí le comparto la pantalla. Vamos a compartir contenido. Avísenme por favor cuando se vea. Sí, se ve. Bien. Bueno. Nosotros en la cartilla que hemos confeccionado, no sé si pudieron tener ustedes acceso a la misma. Mientras tanto yo les voy a ir nombrando los autores. Yo me olvidé de subir el material, voy a tratar sí o sí esta semana de subirlo. Pero Blecher, que ustedes ya lo deben tener, ¿verdad? ¿Lo tienen de evaluación y diagnóstico 1? Sí. Sí, profe. Tenemos entonces Blecher, tenemos Rola, Lunasi, ya les voy a decir de Lunasi qué. Tenemos también
Al-Bahari, que se llama La entrevista en el proceso psicodiagnóstico, y nosotros vamos a ver el capítulo 1, ¿sí? Que es de la entrevista. Bueno, como les decía, también tenemos una ficha de cátedra que es de la UBA, de María Cristina Berardo de Bauducco, y también el tomo 2 de Selener. Y respecto a Lunasi, tenemos el capítulo 5 de lectura de psicodiagnóstico. ¿Sí? ¿Pudieron tomar nota? ¿Y puede repetir, profe, por favor? Bien. Tenemos Blecher, la entrevista psicológica, ¿sí? Al-Bahari, que es el capítulo 1. Del 1 al 5, perdón, de Al-Bahari. Tenemos una ficha de la UBA que se llama La Preentrevista de Cristina Berardo de Bauducco. Tenemos Selener, el tomo 2, de lectura del psicodiagnóstico, o sea, de Elena Lunasi, el capítulo 5, y una ficha de Edgardo Rola de la entrevista clínica. ¿Pudieron escuchar hasta ahí? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno. Me gustaría saber empezar, digamos, con ustedes comentándome qué recuerdan de la entrevista, qué saben acerca de la entrevista, cuáles son los aportes que conocen. ¿Qué recuerdan de evaluación y diagnóstico 1? Profe, ¿Sí? que cuando pienso en entrevista relacionado a evaluación y diagnóstico 1, hablaba justamente sobre la entrevista inicial. Bien. Que el primer acercamiento con los padres, por ejemplo, lo del motivo de consulta, que dicen una descripción a grandes rasgos del problema que, bueno, fue justamente el detonante para que recurran al psicólogo evaluador y esas cosas, digamos. ¿Alguien más? Profe, la Por ahí entrevista también, profe. permite poder indagar diferentes áreas, digamos, de la vida de una persona. Bien. No sé quién quería hablar ahí. Sí, profe. Por ahí también los tipos de entrevista, sí, que pueden ser abiertas, cerradas, o, por ejemplo, en lo que es la entrevista cerrada, hay una serie de preguntas que están ya previstas, es tanto el orden como las maneras de plantearlas, y no se puede alterar ninguna de esas preguntas, digamos. Por ahí también en lo que es la entrevista abierta, tiene que ver con la amplia libertad para poder realizar las preguntas o para las intervenciones. Digamos que es como un cuestionario la entrevista cerrada. ¿Qué más recuerdan? Profe, puede ser esto de que él tomaba la entrevista como una herramienta más dentro del proceso psicodiagnóstico y que el campo se iba configurando entre el entrevistador y el entrevistado. Sí. Todas las cuestiones que han ido nombrando son bastante acertadas. Lo bueno es que ya tenemos como una base, ¿no? Para alargar, digamos, con esta unidad que es bastante completa, y la verdad que es una de las unidades más amenas que tenemos en el programa. Nosotros sabemos que la entrevista es el instrumento fundamental del clínico, ¿sí? Del método clínico.
también algunos autores la toman como un instrumento, ¿no?, de investigación científica. Ahora, tenemos distintos tipos de entrevistas en distintos campos. Nosotros vamos a hablar desde el campo, desde el área de la psicología, por ende va a tener procedimientos y reglas propias. Bien. Esta entrevista psicológica en la cual nosotros vamos a perseguir objetivos psicológicos, ya sean objetivos de investigación, de diagnóstico o de terapia, se va a dar en una relación de índole particular, ¿sí? Esta relación se va a establecer entre 2 o más personas. Y va a tener la particularidad de que uno de estos integrantes va a ser un técnico de la psicología que va a actuar ese rol y el otro va a necesitar o va a venir, digamos, en ayuda de esta intervención técnica. Siguiendo Blecher, y como bien decían mis compañeros, vamos a hablar de 2 tipos de entrevistas. Las más conocidas, ¿no?, que pueden ser la entrevista abierta y la entrevista cerrada. La particularidad de la entrevista cerrada es que las preguntas ya van a estar previstas, ¿sí? El orden de las preguntas también. Y el modo de plantearlas en algunos casos también. Yo como entrevistador no voy a poder alterar ninguna de estas disposiciones, ¿sí? Como bien decía su compañero, es un cuestionario. En cambio, la entrevista abierta, en la entrevista abierta nosotros como entrevistadores vamos a tener amplia libertad para las preguntas, para el orden. Aquí hay una compañera de ustedes que me dice, a ver, Jimena Elizabeth Martínez, que no puede ingresar a la clase. Espérenme que voy a tratar de arreglarla. De todas maneras, yo les pido que estas cosas traten de preverlas antes de que sea la clase, ¿no? Teniendo en cuenta que ya son las 2:15, voy a tratar de agregar a los compañeros y seguimos, ¿sí? A ver, agregar miembro. Profe, disculpe, ya que está, ¿puede agregar a Maya Antonella, por favor? Tampoco puede ingresar. ¿Es alumna regular? Sí, profe. Profe, disculpe. ¿Antonella? ¿Amaya Antonella? Sí, profe. Profe, Amaya Antonella. Bien. Me sale que ya existe en este equipo. Bien, ¿alguien más? Profe, ¿me escucha? Sí. Iván Díaz Ahumada dice que tampoco puede entrar, que nunca lo aceptaron en el grupo. En realidad no lo aceptamos, sino que nos salió su Ahumada, Iván Díaz. Sí, así es. Que sean todos alumnos regulares. Miren que este año nosotros no aceptamos oyentes, ¿no? Iván Díaz. ¿Y cómo es su correo? ¿Cómo? ¿Cómo va su correo? Ya le aviso, ya le pregunto, profe. Profe, yo también tengo una compañera que no fue agregada y es alumna regular. Si la puede agregar, por favor. Coelho Mariana. Bueno, bien. Y me falta únicamente este compañero, ¿verdad? Sí, así es. ¿Ya tenés el correo? No, ahora me lo está escribiendo. Ya se lo mando. Verifiquen que sean alumnos regulares, ¿sí? Sí. Profe, una compañera escribió en el grupo que tampoco fue agregada en el grupo de WhatsApp. Nosotros no
No es que vamos agregando uno por uno, ustedes se tienen que agregar a partir del link que le pasamos. No sé por qué hay algunos alumnos que no lo encuentran, pero ¿quién es? Jessica Calatayud. ¿Y hasta este momento no tomaron clases entonces? No, profe, pasa que algunos se conectan cuando se envía el link del team. Bien. Por eso es que hay gente que no está agregada al grupo y que igual se conectaba porque mandaban el link. Martínez ya la agregué. Y... ¿cómo es? Bien. ¿Alguien más? ¿Me falta alguien? Sí, Iván Emanuel Díaz ya está agregado. No sé si me falta alguien. Bueno, continuemos entonces. Voy a volver a compartir esto. Bueno. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Entonces, como venías diciéndole, la entrevista, bueno, puede ser abierta o cerrada, la cerrada ya la caracterizamos, y en la entrevista abierta nosotros como entrevistadores vamos a tener amplia libertad para realizar preguntas o intervenciones y permitirnos, digamos, una flexibilidad acorde a cada caso en particular. Pero en realidad lo que nos dice Blecher es que esta no es la característica principal de la entrevista abierta, sino en realidad esta entrevista tiene que caracterizarse por permitirle al entrevistado configurar el campo según la estructura psicológica particular. ¿Alguno sabe a qué hacemos referencia cuando hablamos de campo? El campo es la totalidad de hechos coexistentes que se van a concebir como mutuamente interdependientes, ¿sí? Según Kurt Lewin. Entonces, la idea de la entrevista abierta es que el entrevistado configure, digamos, este campo según su personalidad. Esto nos va a permitir a nosotros como investigadores llegar, digamos, a una comprensión tal vez más amplia y más profunda de la personalidad de este entrevistado. Igual hay que tener en cuenta, tenemos que tener siempre en cuenta que solo en esta entrevista vamos a poder vislumbrar, visibilizar una parte del comportamiento de este entrevistado. Ninguna técnica nos va a permitir agotar la personalidad de este entrevistado, llegar, digamos, a un conocimiento total y pleno. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, también podemos dividir, aparte de la clasificación esta de entrevista abierta y cerrada, ¿qué otra clasificación se les ocurre que puede existir respecto a entrevista? La semidirigida. También. Según el número de participantes. Exacto. Según el número de participantes, nosotros vamos a reconocer dos tipos de entrevistas, una grupal y una individual, ¿sí? Y Profe, hay otro tipo de... ¿sí? Pero en el texto de Blecher dice que la entrevista, o sea, más allá que sea individual o grupal, siempre digamos un fenómeno grupal, ya que la participación de un solo entrevistado se relaciona, digamos. Sí.
sí. En realidad, o sea, tiene que ver con esta participación del entrevistado y su relación con el entrevistador, ¿no? O sea, eso se relaciona, tiene que ver con su relación con el entrevistador, ¿sí? Y que obviamente va a ser considerada en función de la dinámica grupal. ¿Qué otra clasificación se les conoce? ¿Puede ser para los fines para los cuales se va a hacer la entrevista? Por ejemplo, si es una investigación, si es para una institución. Sí, deriva, podemos clasificarla de acuerdo al beneficiario de esa entrevista, ¿sí? Puede ser en beneficio del entrevistado, en beneficio de una institución, como decís vos, de una investigación, o de un tercero, de otra institución que nos está pidiendo esa entrevista, ¿no? Pensemos en la actividad de extensión que tuvimos el sábado. Ahora, cada una de estas entrevistas nos va a implicar a nosotros distintas variables a tener en cuenta. Ahora, haciendo referencia, nosotros venimos hablando de entrevista abierta, de entrevista cerrada. Y hay otra distinción que tenemos que hacer y que nos tiene que quedar en claro, que es esta cuestión de distinguir la entrevista de la consulta y de la anamnesis. ¿Saben cuál es la diferencia entre estas tres? Profe. La anamnesis yo la tenía en... ¿Me escucha? Sí, te escucho. Que la anamnesis yo tenía entendido que era un término que venía de la medicina que se refería justamente a la recolección de los datos que sean más significativos, digamos, para poder... no sé si llegar a una conclusión, pero como que es lo más fundamental para hacer el trabajo. Creo que la anamnesis es una parte de la entrevista, si mal no recuerdo. ¿Una parte de la entrevista me decís? Sí, ya metí la pata. No, en realidad, o sea, no está mal la intervención, pero en realidad tiene que ver, digamos, con otro tipo de recopilación de datos, ¿no? Si nosotros hablamos de anamnesis, vamos a hablar como de una recopilación que va a tratar de obtener una síntesis, ¿no? De la situación presente de la historia del individuo, de la situación pasada, o sea, de toda la vida, digamos, de esta persona, ¿no? La historia de este individuo, los datos significativos de las enfermedades que tuvo, de su salud, de la familia. Piensen ustedes, ¿tuvieron la entrevista vital, por ejemplo, en Diagnóstico 1? Sí. Bueno, vieron que es una recopilación completa. Entonces, pensémoslo desde ese lugar, ¿no? Nosotros, como psicólogos, en ese lugar pasamos a ser mediadores, ¿no? Entre la enfermedad de este sujeto, su vida, sus datos, y nosotros del otro lado. Sí es real que viene del ámbito médico. Ahora, si el paciente, si el sujeto en este momento no nos ofrece estos datos, nosotros debemos extraerlos de él. Y toda aportación, ¿no? Fuera de estos criterios que nos va marcando la anamnesis, no se la considera como sí se la podría considerar en una entrevista abierta, sino que va a pasar a ser considerada como una perturbación, como algo innecesario. Nosotros en la anamnesis vamos a partir del supuesto de que esta persona que nos está haciendo la consulta, de que el entrevistador va a conocer su vida, ¿no? Y está capacitado para darnos datos sobre su vida. Entonces vamos a tomar todo lo que el entrevistado nos diga. En cambio, en la entrevista nosotros vamos a partir de la base de que cada ser humano va a tener organizada una historia de su vida. Y de esta historia, de este presente, nosotros tenemos que deducir lo que este sujeto no sabe, ¿sí? En la entrevista, volviendo, recuerden que les decía, nosotros vamos a tratar de estudiar y de utilizar el comportamiento total del sujeto en el curso de esa entrevista, en el curso de esa relación que establece este entrevistador con el entrevistado. Entonces, la regla básica de la entrevista va a consistir en obtener estos datos
del comportamiento total en el curso de esta relación vincular que dura la entrevista. ¿Cómo vamos a conseguir estos datos? Los vamos a conseguir obteniendo, digamos, aplicando en realidad nuestra función de escuchar, de vivenciar, de observar, ¿sí? Y finalmente la consulta es la solicitud de asistencia técnica o profesional que puede ser satisfecha de múltiples formas, una de las cuales puede ser la entrevista. ¿Quedó claro? ¿Puede repetir, por favor, lo que es la consulta antes que pase? Sí. La consulta, como les decía, es la solicitud de una asistencia técnica o profesional. Una de las maneras en la cual yo puedo satisfacer esta demanda es a través de la entrevista. Piensen ustedes cuando van a hacer consultas a un psicólogo o a otro profesional. ¿Me entienden? Sí, profe, ahora sí. Bien. ¿Qué saben, qué recuerdan de las influencias de la entrevista? De que del psicoanálisis se obtiene lo que es la transferencia, el motivo latente de que hay algo inconsciente que el sujeto no sabe, de esto de que la Gestalt es la entrevista como un todo, de observar todas las partes, y creo que hay uno No del se campo escucha bien, se te de lo corta mucho. sistémico. No se escucha. La cuestión del internet. ¿Hola? El psicoanálisis, profe, le da la dimensión del inconsciente a la conducta, digamos, la importancia de la dimensión del inconsciente en la conducta. También lo que es la transferencia y la contratransferencia. Después de la Gestalt, digamos, ver a la entrevista como un todo, digamos, que vendría a tomar un poco con esto que decía nuestra compañera, de que toda entrevista es grupal, porque va el entrevistador con todo lo que lo carga el mismo entrevistador, digamos, es uno de los, digamos, como que el entrevistado es una parte, pero trae un todo en el mismo. Después lo que es el conductismo era la observación del comportamiento, y de la topología no recuerdo. Bien, de la topología, esto que hablábamos del campo, ¿no? Del campo psicológico y de las leyes del campo, ¿no? Teniendo en cuenta esto que yo les preguntaba, ¿saben ustedes qué es un campo? ¿A qué hacemos referencia, no? Cuando hablamos de campo, esta totalidad de hechos coexistentes como mutuamente interdependientes, chicos. Esto es de Kurt Lewin, ¿sí? Del conductismo, como bien decían, la observación del comportamiento. De psicoanálisis perfecto, el conocimiento de la dimensión inconsciente, de la conducta, de la transferencia, de la contratransferencia, todos fenómenos a observar durante la entrevista, ¿no? Porque como bien le decía, nosotros en la entrevista nos vamos a manejar con las funciones de escuchar, de vivenciar y de observar, ¿sí? La resistencia, la represión, la proyección, todas cuestiones que son útiles que hemos tomado del psicoanálisis. De la Gestalt, como bien decía Moni, la comprensión de la entrevista como un todo, ¿sí? En el cual el entrevistador va a pasar a ser uno de sus integrantes, y también se va a considerar el comportamiento de este como uno de estos elementos de esta totalidad. Bien. Ahora, bueno, fíjense ahí en el Power, no sé si pasó. Dice, entrevista como campo, totalidad de hechos coexistentes, concebido como mutuamente interdependiente. ¿Pasó el Power, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Lo ven todos o porque ahí escuché un no? No, profe, yo no lo veo. ¿Alguien más tiene problemas? Recién pasó. Ah, bien. Entonces, como le decía, la entrevista va a estar configurada, ¿no?, como un campo en la cual los participantes, digamos,
se van a influir mutuamente. Ahora, esta relación, en esta relación nosotros vamos a tratar de obtener que este campo se configure en base a las características, a la personalidad de este entrevistado. Entonces vamos a considerar como todos los emergentes que vayan surgiendo, los vamos a considerar como emergentes de esta relación, de este campo relacional, ¿sí? Nosotros vamos a controlar la entrevista, pero ¿quién la va a dirigir? La idea es que la dirija el entrevistado. Ahora, ¿desde qué lugar o de qué modo nosotros como entrevistadores vamos a controlar la entrevista? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Puede ser por medio del encuadre? Bien, perfecto. No sé si alguien más quería aportar algo ahí porque se escuchó otra voz. Yo había dicho lo mismo desde el encuadre, profe. Bien. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hacemos referencia al encuadre? En que las variables que estén dentro de este campo se mantengan fijas. Por ejemplo, el tiempo, establecer justamente los roles de cada uno. No me acuerdo más, pero por ahí va. Bien. Y que lo que surja básicamente no sea efecto de una alteración de las variables del encuadre mismo, sino de las cuestiones más que nada que provengan del sujeto. Bien. Entonces, nosotros tenemos que contar con este encuadre que nos va a permitir que un cierto conjunto de variables queden medianamente fijas, y dentro de estas variables vamos a incluir la actitud técnica del entrevistador, el rol del entrevistador, los objetivos de la entrevista, el lugar y el tiempo. Entonces este encuadre a nosotros nos va a funcionar como una especie de estandarización de esta situación. Este campo, a pesar de contar con este encuadre, ¿no?, que va a ser un encuadre medianamente fijo, va a ser un campo dinámico, y en eso no se confundan, ¿sí? Porque este campo, piensen que hablamos de esta situación, de esta relación entre el entrevistador y el entrevistado, en el cual van a ir surgiendo distintos emergentes, va a estar sujeto a permanente cambio. Y a nosotros ese cambio permanente, esa dinámica, y nos va a permitir, claro que sí, una entrevista, una observación mucho más rica, para poder inferir la personalidad, la estructura, las características y todas estas cuestiones de acuerdo al objetivo que tenga nuestra entrevista. Recordemos que la idea, el objetivo de la entrevista psicológica es conocer esta conducta que se va a dar en esta entrevista, que va a ser una parte, un segmento de la personalidad de este sujeto. Entonces, este campo dinámico que nos va a permitir observar, escuchar o vivenciar, nosotros tenemos que centrarnos en el estudio, ¿no?, del entrevistador, de la actitud, de la disociación instrumental nuestra también, de la contratransferencia, de los rasgos de carácter de este sujeto, de la ansiedad, de las defensas. ¿Qué más se le ocurre que se puede observar en una entrevista? ¿Qué más, aparte de todo esto que comentaba, se puede observar en una entrevista? Los criterios, profe. ¿Criterios de? De diferenciación clínica. También. ¿Qué más? O sea, en realidad los criterios nos van a permitir a nosotros hacer una diferenciación de estructura. La presentación, profe, en la que el entrevistado se presenta ante el entrevistador también. Sí. El lenguaje no verbal, profe, también podría ser. Perfecto, la conducta, sí. ¿Qué más? Profe, puede ser si condice el lenguaje verbal con el lenguaje corporal. Exacto.
Bueno, entonces más o menos hasta aquí más o menos Blecher, ¿sí? Nosotros luego vamos a ver Ávila Espada, ¿bien? De este autor lo que tomamos, fíjense que ahí en el Power, ¿pasó, chicos? Sí, profe. Bien. La definición es similar, ¿no? Un proceso en el que intervienen dos o más personas a través de un medio generalmente oral, con roles asimétricos, porque vamos a tener un entrevistador que va a tener, digamos, determinadas características y un entrevistado, ¿sí? Esta simetría tiene que ver, ¿no?, con este conocimiento que posee el entrevistador, con llevar la dirección del proceso, aún en el caso de las entrevistas libres, no se habla espada, y el cual finalmente debe realizar una devolución. Ahora, Ávila Espada va a distinguir va a hacer una clasificación distinta de las entrevistas, ¿no? Y nos va a hablar de la entrevista como técnica de evaluación o diagnóstico, de la entrevista de consejo o orientación, de la entrevista terapéutica, de la de investigación y la focalizada. Respecto a la entrevista como técnica de evaluación o diagnóstico, ¿cuál se les ocurre que sería? ¿Qué ejemplo se les viene a la cabeza, chicos? La entrevista inicial, la primera entrevista con el evaluado. Ajá, pero ¿con qué objetivo? Y sería ya para conocer, digamos, es la primera técnica de recopilación de datos, y a partir de ahí ya podríamos armar una batería de test, dependiendo de a la finalidad de la evaluación que le vamos a hacer al entrevistado. Entonces, por ejemplo, en un contexto de evaluación y diagnóstico, de psicodiagnóstico, ¿sí? Efectivamente es una o varias entrevistas con la finalidad de producir una categorización, una clasificación o valoración que a nosotros nos permita adoptar ciertas decisiones. Obviamente las características de esta entrevista van a variar en función del contexto y de los objetivos, ¿sí? Luego nos habla de la entrevista de consejo o orientación, que puede ser el único método de intervención y que también va a tener, digamos, determinadas características u orientaciones de acuerdo al campo en el que nosotros estemos. La entrevista terapéutica, cuyo objetivo es la aplicación de un tratamiento mediante varios o un amplio proceso de entrevistas. La de investigación, que va a pasar a ser una técnica de recogida de información, y la focalizada, en la cual va a haber un foco de interés que va a gobernar toda la entrevista, ¿sí? Por ejemplo, ante situaciones de urgencia o una entrevista prequirúrgica, bueno, esas cuestiones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Cuando nosotros hablamos de la estructura de la entrevista, vamos a hablar del contexto, del sujeto que es entrevistado, del entrevistador, ¿sí? Cuando hablamos del contexto, retomamos, teniendo en cuenta lo que veníamos hablando de Blecher, vamos a hablar del encuadre, ya sea temporal, económico. Cada sujeto tiene que conocer la duración de cada sesión, los horarios, los honorarios, el número estimado de sesiones previstas, más si estamos en un contexto de evaluación y diagnóstico. Y eso va a depender, digamos, el número de sesiones va a depender de que el proceso sea terapéutico o diagnóstico o cuál sea el fin. Y vamos a evitar, digamos, que las conductas que no sigan, ¿no?, este encuadro fijado. Respecto al entrevistador, Carl Rogers expone que este entrevistador debe ser un sujeto empático. ¿Qué entienden por empatía ustedes? Podría ser, por ejemplo, que tenga como ese, no sé,
tacto humano con la persona básicamente que tiene enfrente, porque al fin y al cabo no dejamos de tener un sujeto justamente en la entrevista. Sí, tiene que ver con la capacidad de colocarse en el lugar del otro, ¿sí? Y compartir, digamos, estos sentimientos, pero nunca perdiendo la disociación instrumental, chicos. Nosotros también tenemos que tener en cuenta la cuestión de la objetividad, ¿sí? O sea, la capacidad de empatía no me debe impedir a mí seguir un juicio objetivo. Siempre hay que tener en cuenta otra cuestión que es la del respeto. Esto que hablábamos el sábado, ¿no? El respeto por el individuo, por sus creencias, por sus valores, por sus conocimientos. Entonces, todas estas cuestiones que van a aparecer, digamos, en este campo, los vamos a ir tomando como emergentes de esta relación. También tenemos que tener en cuenta la contratransferencia. En cuanto a qué nos va provocando esta entrevista, ¿no? Nos va a servir como guía, qué es lo que nos provoca el comportamiento del sujeto que tenemos enfrente, la distancia, ¿no? Tanto física como afectiva del sujeto. En esto Rolla, cuando ustedes lean Rolla, van a ver que él es bien directivo, ¿no? Nos dice a cuánta distancia tenemos que estar, qué tiene que haber entre medio del entrevistador y el entrevistado, cómo lo tenemos que saludar, si con la mano o no. Bueno, todas cuestiones bien directivas. La transferencia, ¿no? La ansiedad también, hay que tener en cuenta la ansiedad respecto, ¿no? a cómo se va desarrollando en la entrevista. Y respecto a esto, y acá es importante que, yo no sé si esto lo tengo en el Power, ahora me voy a fijar. Bien, acá está. Ahí lo paso. ¿Pasó, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Fíjense que ahí nos dice que, bueno, Rolla considera que la entrevista clínica es una situación de campo en la cual van a interactuar múltiples elementos, vectores, factores, con características que van a determinar este campo e intervenir. Más o menos lo que venimos viendo, ¿no? Es muy parecido, muy similar a lo que venimos viendo con Brecht. Ahora él nos dice que en esta entrevista van a interactuar múltiples elementos, pero que esta entrevista no va a ser la misma de acuerdo a dónde se desarrolla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él nos explica que la entrevista que se desarrolla, por ejemplo, en un gabinete privado, va a contar con la cualidad, con la característica de que la responsabilidad del entrevistador es mayor, ya que va a estar respaldado únicamente por sí mismo y por su prestigio. Entonces, todo el proceso de idealización, de desplazamiento, va a tener que ver con este entrevistador, ¿sí? Va a estar dirigido a la persona y a la personalidad del entrevistador. Todas las expectativas van a estar puestas sobre las acciones de este entrevistador, ¿sí? De este psicólogo. En cambio, cuando yo llevo a cabo una entrevista en el gabinete de una institución, este entrevistador, este psicólogo, se va a encontrar respaldado por la institución, incluso pasando a ser un individuo anónimo. Piensen ustedes, ¿no? Cuando van a un médico o a un psicólogo que es renombrado, y bueno, seguramente en un gabinete, en un consultorio privado, y uno, la idealización y todas las cuestiones, ¿no?, que tengan que ver con el desplazamiento que terminamos proyectando que terminamos transfiriendo a este psicólogo, y están puestos sobre la persona de este psicólogo. No sé qué psicólogo nombrar, porque cada uno tendrá su campo preferido, pero qué sé yo, no sé, una Andrea Blasco acá, que tiene una persona de mucho renombre en el IOM, una Alejandra Melián en Gestalt, qué sé yo, Soledad Iglesias en Cognitiva Conductual, no sé, Ricardo Peralta, bueno, psicólogos muy conocidos que tienen un cierto prestigio,
que nos atienden en el gabinete privado y que la idealización y el desplazamiento va directamente, digamos, a este entrevistador. Ahora, cuando yo hablo de una institución, este entrevistador se va a encontrar respaldado por la institución, incluso tal vez pueda pasar a ser un individuo anónimo, ¿no? Las expectativas mías van a estar puestas sobre la institución. El hospital, una clínica, no sé, un dispositivo determinado para adicciones, para violencia de género. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, Bien, profe. acá en el chat dicen... Podrían apagar su micrófono cuando no lo usan. No sé si alguien tiene... Yo la verdad que no escucho nada, ¿eh? No sé si alguien más escucha interferencia. Yo no escucho nada. Bueno. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. ¿Se les ocurre, a ver, coméntenme ustedes algún psicólogo que ustedes reconozcan como bueno, como renombrado, aparte de estos que nombramos brevemente, o acuerdan con estos criterios? ¿A alguien más se le ocurre algún psicólogo, alguna institución? Profe, disculpe, en el domicilio del entrevistado, ¿en dónde estarían las expectativas? ¿En el sujeto o en el entrevistador? En el entrevistador justamente. Porque sigue siendo un gabinete privado, un consultorio privado. Gracias. Yo tenía la misma duda, profe, porque como es el domicilio del entrevistado... No, es del entrevistador. Ah, del entrevistado. Acá está, ¿dónde está? No, justamente va a estar en el entrevistador, porque piensen que también va a depender si va de parte, digamos, de una institución o como para una consulta privada, ¿no? Piensen que a veces uno va a hacer una entrevista particular que tiene otro costo, digamos, a la casa, al domicilio, y a veces va en una visita de una institución, por ejemplo, de salud mental. Entonces, claro, va a depender desde qué lugar va. ¿Se entiende más o menos? ¿Queda claro? Sí, profe. Claro, yo lo pensaba por ahí en una situación de emergencia. Claro. Por ejemplo, un suicidio o autolesión. El psicólogo tiene que asistir en el domicilio. Ajá. Entonces, desde ese lugar, como que no entendía dónde estaba estas características determinantes, desde qué lugar. Pensalo si el psicólogo va, por ejemplo, desde el hospital de salud mental, y seguramente la idealización esta va a estar respaldada por esa institución, ¿me entendés? Si vas ya como psicólogo privado, y la idealización va a estar en la persona del psicólogo, del entrevistado, ¿se entiende? ¿Se entiende más o menos la diferencia o no queda muy claro? Sí, Rola, lo que yo entendí es que plantea que lo que, digamos, va a diferenciar digamos, la característica que va a marcar la entrevista es el lugar en donde se realice la entrevista, porque es el entrevistador quien va a poner como un tilde a la entrevista. O sea, cuando está un psicólogo está en institución, está atravesado por la forma en la que trabaja la institución, que va a ser muy diferente a su gabinete privado, porque en el gabinete privado trabaja desde su, no sé si es su teoría, sino desde su paradigma, al igual que, bueno, en el domicilio del entrevistador
Y por el prestigio, tiene que ver también por el prestigio que tenga esta persona. Piensen ustedes, tal vez es difícil vislumbrarlo con un psicólogo porque no hay una institución, bueno, aunque sí las hay, pero piensen El umbral ustedes, ¿no? podría ser. ¿Cómo? El umbral podría ser. Claro, cuando ustedes, por ejemplo, van a un médico, ¿no? Y es un médico tal vez renombrado,
Bueno, entonces, a mí lo que me interesa es básicamente que tengamos bien claro cuál es el objetivo de la entrevista psicológica. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Sí, profe. Fíjense que los distintos autores tienen como un criterio bastante similar. ¿Cuál es el trabajo práctico, el último trabajo práctico que les dio el profe Carrasana? El número 2 sobre la diferenciación. Los criterios de diferenciación. Criterios de diferenciación y estructura. Esta es la tercera clase que tenemos, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cuándo lo tienen que presentar al trabajo práctico o ya lo presentaron? Era para hoy, supuestamente, profe. Sí, era para hoy. ¿Ya lo enviaron? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno. Me gustaría que trabajen con... Hay dos cursos. Uno, el de Rola, que yo voy a ver si lo encuentro en PDF. Ahora me voy a sentar a subir todo el material que tengo. Quiero que les quede bien claro cuáles son los distintos periodos de la entrevista. O sea, la consigna sería trabajar con el texto de Rola, distinguir los periodos y las ansiedades predominantes en cada periodo,
que eso es algo que les cuesta un montón. Y también que lean el libro que dejamos en fotocopiadora, que es en sí, no lo tengo en PDF, que se llama Entrevista y Técnicas Psicométricas, ¿sí? ¿Puede repetir, profe, el nombre del libro? Entrevista y técnicas psicométricas. Sí, alguien ya lo tiene, alguien ya lo sacó. ¿De qué autor es, profe? Ay, no recuerdo el autor, ya me voy a fijar porque es nuevito. Profe, ¿está en fotocopiadora? Está en fotocopiadora, no lo tenemos en PDF porque es nuevo. Profe, o sea que estaría dentro de la cartilla de la unidad 3. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿el texto puede ser que sea el de Quiroga? Sí, creo que se lo habían dado por error en unidad 1, ¿puede ser? Está en la cartilla de la unidad 1, profe. Sí, está en la cartilla. Es el último texto de la unidad 1. Ese lo agregamos este año. Bien. Entonces, que lean eso, que le peguen una leída, así lo vemos, y eso no entra obviamente como consigna, pero sí lo que entra como consigna es la cuestión de rola, ¿sí? Quiero que lo lean bien el texto, el de rola, chicos. Que lo lean bien el texto y que lo entiendan bien, sobre todo los periodos y las ansiedades predominantes. ¿Sí? Entonces, este trabajo que nos está dando es para la clase, para trabajar en clase, o es para presentar. Para trabajarla en clase, chicos, no para presentar. ¿Sí? Bien. Voy a pasar a tomar asistencia. Les pido por favor a la gente que no es regular, que está como condición de oyente, que no se conecte, porque se nos caen las plataformas y le vamos a dar prioridad a los regulares y a los condicionales, ¿sí? Después vamos a ir haciendo como controlando eso, pero ya estamos grandes y me parece que ya es un montón controlar esa cuestión. Abad Nazarena. Presente, profe. Alancay Araña. Presente, profe. Alarcón Castillo. Alemán Rocío. Presente, profe. Álvarez Madrid. Amaya Antonella. Presente, profe. Araiz Gómez. Presente, profe. Profe, disculpe que la interrumpa. Justo se me cortó el internet. ¿Mencionó a Álvarez Madrid? Sí. Presente. Armella Florencia. Presente. Barbosa Naí. Presente, profe. Barcat Abraham. Presente, profe. Barro Nina. Presente. Batallanes Débora. Presente, profe. Bellone Guayar. Presente, profe. Benítez Natalia. Presente, profe. Bianco Antonella. Presente, profe. Viveros Laura. Presente, profe. Bogarina Isa. Presente, profe. Braje de Albornoz. Presente, profe. Calatayud Jessica. Canche Dalma. Presente, profe. Castillo Nair. Presente, profe. Cesarini Valentina. Presente, profe. Yañe Ailen. No sé qué fue eso. Yañe. Choque Leila. Presente, profe. Coelho Mariana. Presente, Coelho. Córdoba Jimena. Presente. De Tesanos Pinto. Díaz Iván. Presente, profe. Díaz Karina. Presente, profe. Droguet Sofía. Presente, profe. Farfán Florencia. Presente, profe. Farfán Gisela. Presente, profe. Fernández Diego. Figueroa Claudia. Presente, profe. García Estrella. Presente, profe.
Careca Ana. Presente, profe. González Agustina. Presente. Guerrero Constanza. Presente, profe. Gutiérrez Mariana. Presente, profe. Herrera Urbano. Iñiguez Anabela. Profe, Presente, Herrera, profe. presente. Iriarte Emilio. Presente. Aramillo Bárbara. Presente. Yuste Angélica. Presente, Juste. Llano Florencia. López Estefanía. Presente, profe. Luque María José. Presente, profe. Una Antonella. Presente, profe. Una Arias. ¿Hay alguien ahí con un micrófono activado? Les pido por favor que lo silencie. Maldonado Gonzalo. Presente, profe. Mancilla Antonella. Presente, profe. Mancetti Rocío. Martiarena Luciana. Presente, profe. Martínez Jimena. Presente, profe. Mac Intire María Cielo. Presente, profe. Méndez Fernanda. Presente, Mendoza profe. Lucas. Presente, profe Mendoza. ¿Me escuchó, profe? Sí. Mendoza Melissa. Presente, profe. Mora Lucas. Presente, profe. Morales Javier. Morales Lilian. Presente, profe. Moreno Irupé. Presente, profe. Moreno Silvana. Presente. Nájar Daniela. Nasif Lavive. Presente, profe. Nasser Elda. Presente, profe. Nieva Ariana. Presente, profe. Pachado María. Presente. Paredes Lourdes. Presente, Paredes. Peredo Carla. Presente, profe. Pereira Delia. Pizarro Vega. Pizarro. Profe, perdón, Pereira, presente. Sí, Moni. Rendón Romina. Río Fabián. Profe, está presente Pizarro Vega. Bien. Río Fabián. Rivarola Rocío. Presente, profe. Estorniolo Gabriela. Presente, Estorniol.
Tavera María. Tavera presente, profe. Isequer Luciana. Presente. Tolosa Dalma. Presente, profe. Torrico Selene. Presente. Valdés Mariana. Valenzuela Paula. Presente, profe. Arena María Sol. Media Carmen. Presente, profe. Vega Reynoso. Presente, profe. Velázquez Paula. Venencia Mendoza. Presente, profe. Villegas Solana. ¿Quién? Velázquez. Presente, profe Villegas. Venecia presente, profe. Celaya Agustín. Acá, profe. Velázquez presente, profe. Sí, Celaya. Acá, profe. Bien. Y nadie más. ¿Me quedó alguien? Profe, disculpe, no sé si se me escuchó. Herrera. Sí, Nicolás. Bueno, entonces, en la semana que viene, supuestamente... Sánchez Karina. Sánchez Karina estaba viendo que recién estaba intentando ingresar a la clase. Y eso decía que usted no le aceptaba, profe. Y lo que pasa es que ya son las 3:45. No sé si ya habrá estado antes. No, si estaba en el otro estaba, profe. Bien. Entonces les decía, la semana que viene supuestamente el martes es feriado asueto, pero no sabemos si lo van a dar o no. Teniendo en cuenta eso, vamos a continuar con la unidad 3. Si el 27, digamos, no dan asueto, vamos a continuar el 27 con la unidad 3. Que es probable, digamos, ¿no? Basándonos en el criterio de ayer. Luego, el 4, ya vamos a dar... yo no sé si tienen clase de trabajo práctico, eso lo voy a hablar con Matías. Me interesaría que hagan una técnica de roleplay entre ustedes, luego de ver la unidad 3 sobre entrevista. Así es un poco más vivencial. Y recuerden que el 10, ya seguramente esta semana va a salir el link y se los voy a mandar. Ahora me voy a poner a subir los materiales al Teams, si es que lo puedo abrir. Y bueno, espero que les esté siendo productiva estas clases. Vamos a ver la posibilidad de hacer 1 o 2 clases presenciales con grupos reducidos de 20 personas, aunque sean más cortas. Así nos conocemos, nos vemos las caras. Y no sé si alguien tiene alguna duda, algo que agregar. ¿El 18 de qué? Vamos a tratar de seguir la planificación que está, que está en el anexo, ¿sí? Así que guíense por eso. ¿Bien? Profe. Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Quería hacerle una consulta acerca del capítulo 6 de Lunasi, de lectura del psicodiagnóstico. Ella plantea ahí todos los criterios de diferenciación por test, digamos. Sí. ¿Eso entraría también en el parcial para que lo tengamos en cuenta? No, seguramente no. Ah, buenísimo. Eso Bueno. era, profe, gracias. Bueno, chicos, nos estamos viendo, estamos en contacto para ver si el martes tenemos clases o si nos vemos directamente el otro martes, ¿sí? Saludos. Que estén bien. Chao.